Vamos a empezar hoy de una manera un poco diferente. Vamos a empezar jugando a un juego. Pero primero déjame que te cuente las reglas. Te voy a plantear un pequeño acertijo. Es sencillo, no te preocupes. Lo único es que solo vas a tener 5 segundos para responderlo, así que lo que tienes que hacer es responder rápidamente con lo que tu intuición te diga. No te empeñes en resolverlo perfectamente, ni en usar papel y lápiz, ni nada por el estilo, porque no te va a dar tiempo. ¿Preparado? Bueno, pues vamos allá. Escucha atentamente. Un bate de béisbol y una pelota cuestan 1,10 €. El bate cuesta 1 euro más que la pelota. Entonces, ¿cuánto cuesta la pelota? ¡Tiempo! ¿Qué? ¿Ya tienes tu respuesta? Normalmente la intuición nos da a todos nosotros una respuesta rápida, potente y atractiva. 10 céntimos. Es rápida, potente, atractiva e incorrecta. Porque para llegar a la respuesta correcta, que es que la pelota cuesta 5 céntimos, la mayoría de nosotros necesitamos pensar un poco más despacio, dedicar más tiempo o incluso utilizar lápiz y papel para hacer cálculos. Por eso, en el capítulo de hoy vamos a hablar precisamente de por qué el cerebro nos da este tipo de respuestas rápidas pero incorrectas y cómo esto nos afecta en nuestro día a día. A por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa. De hecho, es lo que nos ha diferenciado del resto de las especies porque nos ha permitido crear cosas como el lenguaje, articular pensamientos racionales y construir todo nuestro conocimiento como civilización. Lo que pasa es que a veces somos tan conscientes de las capacidades de nuestro cerebro y estamos tan convencidos de los resultados que produce que pasamos por alto las trampas que nos hace y los errores que nos lleva a cometer. Conocerlas e intentar prevenirnos frente a ellas es obviamente fundamental para que tomemos mejores decisiones, pero es que además es tan importante para cualquiera de nosotros a nivel individual como lo es para todos nosotros a nivel social o político. En el fondo, una economía o una sociedad son el producto de combinar todas las decisiones que toman quienes forman parte de ellas, y hay una enorme diferencia entre que esas decisiones sean siempre perfectamente racionales, como pensaban las teorías económicas más tradicionales, o que estén afectadas por factores que las hacen irracionales, como cada día tenemos más claro, por otro lado. Por eso quiero empezar hablándote de Daniel Kahneman, a quien ya había mencionado en algún capítulo anterior. Kahneman es un psicólogo ganador del premio Nobel que ha tenido una enorme influencia en las nuevas teorías económicas, la economía conductual o behavioral economics, que no presuponen que los seres humanos somos absolutamente racionales, sino que simplemente intentan analizar nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones. Bueno, pues Kahneman usa el acertijo que te he contado al principio, el de la pelota y el bate, para ilustrar las dos formas diferentes en las que el cerebro genera pensamientos. Según él, el cerebro funciona básicamente en 2 niveles o sistemas. El sistema 1, o implícito, es el que se encarga de dar respuestas rápidas. Lo hace de manera automática y frecuente, y lo hace de manera también emocional, estereotipada y hasta subconsciente. El sistema 2, o explícito, es más lento. En cierta medida es perezoso, porque nos cuesta esfuerzo ponerlo en marcha y por eso también es poco frecuente. Y además es lógico, es calculador y va acompañado de la consciencia de estar solucionando un problema. Ahora que te he presentado estos 2 sistemas, seguramente entenderás mejor el título del libro más famoso de Kahneman, que ya te he recomendado además en alguna ocasión. Se llama Pensar rápido, pensar despacio y tienes la referencia en las notas del capítulo. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿por qué tenemos estos 2 sistemas? Bueno, hay varias formas de verlo. La primera es que se calcula que tenemos una media de 60.000 pensamientos diarios, por lo que necesitamos atajos que nos permitan procesar la inmensa mayoría de ellos rápidamente y con el menor gasto energético posible, o si no, no haríamos nada más en todo el día. Además, es que la evolución nos ha diseñado para ser capaces de tomar decisiones rápidas de manera instantánea. Si estoy en mitad de la jungla y entre la maleza veo algo que parece un tigre, mi cerebro no se va a parar a intentar entender si es un tigre. Es decir, no me voy a poner a contar las patas que tiene, si tiene colmillos, calcular cuánto mide y cuánto debe pesar. No. Mi cerebro simplemente va a decidir de manera automática que lo más probable es que sea un tigre y me va a poner en alerta máxima. El sistema 1 es también el responsable de que podamos hacer tareas sencillas de manera automática, como caminar o lavarnos los dientes, e incluso hacerlas de manera simultánea. Y es curioso cómo el sistema 2 limita muchísimo nuestra capacidad de hacer más de una tarea a la vez. Piensa en esto.
Hacer multiplicaciones de cabeza, por ejemplo, es mucho más sencillo si estás sentado y quieto. Sigue siendo posible mientras caminas por la calle, pero ya se complica un poco porque tu entorno cambia constantemente y tu cerebro tiene que ir procesando todo lo que ve alrededor en busca de potenciales riesgos, por ejemplo. Y se complica aún más si intentas hacerlo mientras corres. Otra cosa curiosa es que cuando algunas tareas son nuevas para nosotros, comenzamos utilizando el sistema 2. Por ejemplo, cuando aprendes a conducir un coche. Al principio te requiere muchísima más atención y muchísima más concentración. Y poco a poco lo automatizas hasta que pasa a ser parte de tu sistema 1. Vale, está claro que el sistema 1 no solo es útil, sino que es imprescindible. Pero, ¿cómo funciona en realidad? ¿Cómo se las apaña para tomar esas decisiones tan rápido? Y una pregunta más importante aún. ¿Cómo de fiable es? La base del sistema 1 es lo que se conoce como heurísticos, que dirás tú, que vaya nombrecito, y con razón. Pese a lo complicado del nombrecito, un heurístico no es más que una regla o un procedimiento informal que se usa para resolver un problema. Es decir, que son atajos que usamos para generar respuestas rápidas y útiles. Igual que con el tigre de la selva que te contaba antes, por ejemplo, si estoy en un callejón oscuro y veo que se acerca a mí un tipo con la máscara de Jason de Viernes 13, absolutamente ensangrentado y con un cuchillo enorme en las manos, pues hombre, mi heurístico me va a decir que seguramente es peligroso y que salir corriendo como si no hubiera un mañana es más seguro que quedarme a preguntarle si va a una fiesta de disfraces. Pero los heurísticos no solo se aplican a decisiones urgentes, sino que los usamos para decidir de manera rápida en general y no gastar demasiada energía mental. Y como hace poco hice un capítulo atizando a nuestros políticos, hoy voy a compensar atizándonos a nosotros, los votantes. Si lo piensas, la forma lógica, la más propia del sistema 2 de tomar la decisión de a quién quieres votar en unas elecciones sería leernos con detalle todos los programas electorales, compararlos entre sí, asignar, por ejemplo, una puntuación a aquellos aspectos que nos importen más y ver qué partido se adecua más a lo que queremos. Pero seamos sinceros, eso no lo hace casi nadie. A la hora de votar, generalmente recurrimos a atajos más o menos conscientes del tipo ¿qué partido tiene menos políticos que no me gustan? ¿O qué partido ha impulsado políticas que me han impactado positivamente en el pasado? A veces incluso recurrimos a otros atajos de los que no somos ni siquiera conscientes, que nos llevan a tomar decisiones basándonos en asociaciones como su líder es guapo y eso me genera confianza, o su líder habla bien y eso seguro que significa que es inteligente y que lo va a hacer bien. Si lo vemos de otra manera, los heurísticos no son más que una forma de simplificar la realidad para abordarla. Se aplican de forma inconsciente y nos ayudan a procesar la información que tenemos disponible, haciendo que nos quedemos con parte de ella y que descartemos el resto. Y claro, eso los hace muy útiles, pero también produce errores. Y cuando esos errores son sistemáticos, es decir, se repiten una y otra vez en circunstancias similares, son lo que se llaman sesgos. En resumen, los heurísticos nos proporcionan atajos. Los atajos pueden llevarnos a aciertos y a errores, y cuando esos errores se repiten de manera sistemática, son sesgos. Una forma de pensar en los sesgos es como si lleváramos unas gafas puestas todos los días que nos hacen entender el mundo de una manera ligeramente distorsionada en algunos aspectos, sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Pues bien, te quiero contar hoy algunos de los principales heurísticos y de los sesgos que llevan asociados, y como hay un montón, seguramente haga una segunda parte de este tema contándote otros pocos. Hace unos años se estudió en Estados Unidos cómo vivían su papel dentro de la pareja hombres y mujeres. Por ejemplo, se le preguntó a cada miembro de la pareja cuánto contribuía a distintas tareas, como por ejemplo a preparar el desayuno. Generalmente las mujeres decían algo así como yo contribuyo el 100% porque compro la comida, cocino el desayuno, pongo la mesa, la recojo y limpio los platos. Y en paralelo le preguntaban al hombre y él solía decir algo así como yo hago el 25%, doy de comer al gato, con un par. Bueno, pues este estudio, además de dar idea de lo idiotas que somos los seres humanos a veces, es un ejemplo perfecto del primer sesgo del que te quiero hablar hoy, el sesgo de disponibilidad. De manera general, el heurístico de disponibilidad relaciona cómo de rápido nos viene algo a la mente con cómo de importante, frecuente o probable es. Y esto funciona muy bien si te pregunto cosas como ¿en castellano empiezan más palabras por C o por X? ¿O hay más rubios o morenos en España? Lo más normal es que te vengan más rápido a la mente palabras que empiezan por C que por X y por lo tanto respondas que por C y aciertes. Igualmente, lo más probable es que te vengan más personas morenas que rubias a la cabeza y respondas en consecuencia. Pero este heurístico nos provoca sesgos, como que tendemos a sobrevalorar nuestra contribución en un equipo o en una pareja, como hemos visto, porque las cosas que hacemos nosotros nos vienen más fácilmente a la cabeza que las que hacen el resto, y esto, claro, nos suele llevar a conflictos.
De la misma manera, la sobreexposición que tenemos a determinadas informaciones nos distorsiona. Si te pregunto si en Estados Unidos hay más asesinatos o suicidios, es probable que digas que asesinatos, más que nada porque lo ves constantemente en las noticias y en las películas y lo tienes más presente. Déjame que ahora te ponga un ejemplo de otro tipo de heurístico. Déjame que te hable de mi amiga María. María tiene 31 años y está soltera. Es muy inteligente y siempre ha tenido una mentalidad muy abierta. De hecho, en la universidad estudió filosofía y en su época de estudiante estuvo muy implicada en asuntos de justicia social y discriminación y también participó en manifestaciones contra la energía nuclear y el cambio climático. Ahora tengo una pregunta para ti. Con esto que te he contado de María, ¿cuál de las siguientes frases te parece más probable? 1. María trabaja en un banco. 2. María trabaja en un banco y es una participante activa de una organización feminista. Si has elegido la segunda opción, no vas a ser el único. Aproximadamente el 85% de nosotros elegimos la segunda opción, pese a que es lógicamente imposible que sea más probable. Es imposible que una combinación de dos atributos, trabajar en un banco y ser activista, sea más probable que cada uno de ellos por separado, trabajar en un banco o ser activista. Es decir, no puede haber más trabajadoras de banco feministas que trabajadoras de banco. La culpa de que caigamos en estos errores es de otro sesgo, el sesgo de representatividad. Este sesgo es obviamente el resultado del heurístico de representatividad, que significa que categorizamos algo o a alguien según lo similar que nos parece a otro miembro de esa categoría, y lo usamos para estimar que algo es probable o causal. Suena muy complicado, pero básicamente este es el heurístico que nos dice que si vemos algo que parece un tigre o que parece un asesino en serie salido de una peli de miedo, lo más probable es que lo sea, y que ya podemos ir espabilando de paso. Y aunque para nuestra supervivencia es muy útil, es obviamente el origen de los prejuicios. De la misma forma que nos lleva a equivocarnos con María, nos lleva muchas veces a cambiar la relación de las cosas. Nos lleva a creer, por ejemplo, que como los productos de alta calidad suelen ser caros, un producto caro tiene que ser de alta calidad. Y esto no siempre es así. Para terminar por hoy, te quiero contar otro de los grandes sesgos que nos afectan a diario, el sesgo de anclaje. En cierta medida, el anclaje es el responsable de eso de que las primeras impresiones sean tan importantes, porque simplemente significa que cuando nos enfrentamos a una decisión o a una situación desconocida, damos mucha importancia a la primera información que obtenemos. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando estás buscando casa. Si antes de empezar a buscar tu amigo te dice que él paga 600 euros por su casa, esa información va a influir en cómo de caras o baratas te parezcan el resto de casas que veas después. Es que de hecho el anclaje es fundamental en las técnicas de fijación de precios, por ejemplo. Esto es muy típico en negocios a los que te suscribes. Yo puedo ofrecerte una suscripción mensual a 10 euros y una semestral a 40. ¿Cómo de atractiva te parece la semestral? Vale. ¿Y qué pasa si añado una tercera opción? Mensual por 10 euros, semestral por 40 euros y anual por 60 euros. ¿Te sigue pareciendo atractiva la semestral? Honestamente, no he conseguido encontrar ningún buen ejemplo en el que el anclaje sea un heurístico útil, aunque imagino que existe seguro. Así que si se te ocurre o conoces alguno, no dudes en decírmelo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Como te decía, hay decenas de heurísticos y sesgos y pronto le dedicaré por lo menos una segunda parte al tema. Mientras tanto, como siempre, te he dejado bastantes referencias a enlaces y libros en las notas del capítulo. Ya sabes que si no lo estás, puedes suscribirte a Kaizen en iTunes, en Spotify, en iVoox y en general en cualquier plataforma de podcast. He intentado que estén todas. Y si puedes, puntúalo con 5 estrellas o mejor aún, recomiéndaselo a tus amigos y así me ayudarás a llegar a mucha más gente. Tienes también todos los capítulos del podcast y algunos contenidos adicionales en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com/Kaizen. Y si quieres, puedes hacerme llegar sugerencias o temas que te gustaría que tratara a través de esa misma web, en mi Twitter, que es jaime_rdes, o en este correo electrónico, kaizen@jaimerodriguezdesantiago.com. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.